Marcos 5. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio. Mire dónde vivía. Salió del cementerio a su encuentro. Mire dónde vivía y mire dónde Dios lo fue a buscar. Al cementerio. Si Dios tiene que ir al cementerio porque tiene que rescatar a alguien que está muerto, lo va a hacer. Día y noche vagaba entre las cuevas, donde enterraban a los muertos, y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. ¡Qué cuadro! Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio y corrió a su encuentro y se inclinó delante de Jesús. Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio. El hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, no puedes venir conmigo. Ve a tu familia, vuelve a casa y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. ¿Cómo es posible que un hombre estuviera poseído por tantos demonios? La Biblia habla de una legión, y una legión eran 6,000 soldados. Este hombre estaba poseído por 6,000 demonios. ¿Cómo es posible eso? ¿No se preguntó alguna vez? Pero además de preguntarme cómo un hombre puede estar poseído por tantos demonios, es cómo hicieron para entrar. ¿Lo tomaron por sorpresa al hombre o el hombre le dio lugar? Y está bien que aclaremos este punto, porque hay tantas ideas acerca de Satanás, los demonios y la posesión de los demonios en la vida de los seres humanos. Si el diablo tuviera la oportunidad y pudiera entrar en la vida de cada uno de nosotros, si él pudiera tomarnos por sorpresa y tomarnos por la fuerza, ustedes, alguien acá en su sano juicio puede creer que nosotros estaríamos hoy rindiéndole culto a Jesús en este domingo. Alguien que simplemente tenga un dedo de frente puede llegar a creer que si el diablo tuviera la posibilidad de tomarnos por sorpresa y de hacer con nosotros lo que quiera, alguien acá en su sano juicio puede creer que nosotros estaríamos adorando a Dios en esta tarde. El diablo no puede entrar, no puede tomar tu vida, ni puede arremeter contra tu familia, a menos que alguien le dé permiso. Necesita autorización. Para ejercer el gran poder que tiene el diablo, necesita que alguien lo autorice a ejercer ese poder.
Tiene poder, pero no tiene la autoridad para ejercer el poder en tu contra. Necesita que alguien le dé la autorización. Como Dios, el Padre, no le da esa autorización, Él la busca de ti y de mí. En el mismo texto se nos enseña que los demonios le pidieron permiso a Jesús para entrar en la manada de cerdos. En otro texto se nos dice que Satanás le pidió permiso a Jesús para zarandear a Pedro y a los demás discípulos. ¿Te das cuenta? Él necesita permiso para arremeter contra tu vida y contra tu familia, pero como el permiso le es denegado del cielo, entonces necesita y busca oportunidades para seducirnos, mentirnos, engañarnos y que nosotros cedamos ante el pecado, que es el vehículo y la autorización que él necesita para ejercer su poder en nuestra contra. Como Dios no le da el permiso lo busca en ti y en mí. Nadie más puede darle permiso que nosotros. ¿Y cómo le damos la autorización al diablo para que ejerza su poder en contra nuestro? Por medio del pecado, hermanos. El pecado le abre la puerta a Satanás. El pecado le da el derecho legal que el diablo necesita para arremeter contra tu vida y para arremeter contra todo lo que tú tengas. El diablo es el tipo más listo aquí sobre la tierra, hermanos. Es un tipo listo. Tan listo es que Él nos muestra, nos arrastra por medio de la seducción, nos arrastra como arrastró a Adán y Eva y como arrastró sin lugar a dudas a este endemoniado que ahora está, el endemoniado gadareno, lo arrastró. ¿De qué manera? De la misma manera que nos seduce a nosotros. Nos pinta lo bonito, lo hermoso y lo chévere que es desobedecer y pecar. Pero Él no te muestra el final de la historia. Te muestra el comienzo de la historia, pero no te muestra el final. Por eso cuando uno lee Marcos capítulo 5, ve la foto del final de la historia de un hombre que le abrió la puerta a Satanás. Usted ve la foto de un hombre que está acabado, literalmente está terminado. Porque el diablo no perdona. Porque cuando tú le abres la puerta y le das la autorización que él necesita, él entra para arremeter contra tu vida, contra tu familia, contra tu economía, contra tu salud, contra todo lo que tengas, hermano. No perdona al diablo. Te va a atormentar sin límite. Te va a sacar todo, no va a descansar hasta quitarte todo, todo. ¿Alguien tiene dudas? Que lea Marcos capítulo 5. Un hombre que perdió todo. Un hombre que perdió la libertad. Que perdió la familia. Que perdió su sano juicio. Que perdió la ropa. Que perdió la llave de su casa. Porque cuando vuelve a casa alguien le tiene que abrir la puerta. Ni siquiera la llave de su propio hogar tenía. Un hombre terminado, hermanos. El diablo lo torturaba sin piedad, sin límite. Ahora el mismo diablo que está torturando al hombre sin piedad, el mismo diablo le pide a Jesús que no lo torture a él. O los demonios le piden a Jesús que no lo torturen a ellos. Ellos que torturan al hombre le piden piedad a Jesús para que no los torture a ellos. Así es el diablo.
Vea una vez más la foto, véala. La foto de un hombre que cedió ante la tentación del pecado y le abrió la puerta a Satanás. ¿Alguien acá en su sano juicio cree que Satanás va a tener piedad de ti? ¿Que alguien acá en su sano juicio va a creer que Satanás va a tener piedad de tus hijos, de tu economía, de lo que tienes? Amigo y hermano, el diablo es muy listo, te muestra lo hermoso que es la desobediencia al principio, pero no te muestra el final. Si tú le das 1 centímetro y le abres la puerta por medio del pecado, el que sea, él tiene la autorización que necesita y va a entrar y va a arremeter contra tu vida y no va a descansar hasta verte terminado como lo estaba el endemoniado gadareno. Mi recomendación es que te alejes lo más posible del pecado. ¿Qué mentira es esa? Que escucho por ahí. ¿Qué mentira es esa de que aunque nosotros nos apartemos de Dios, Dios nunca nos abandonará? ¿Qué mentira es esa? ¿En qué parte de la Biblia está eso? Es un engaño de Satanás, hermano. Hace 2 años que le vengo predicando acerca de que el pecado aleja a Dios de nuestras vidas. Y la santidad lo acerca. La obediencia lo acerca. La obediencia, la santidad, la honra. Dios te pone bajo una cobertura, bajo una protección invisible del mismísimo Dios. Pero la desobediencia, el pecado te saca de esa cobertura, te saca de esa protección divina y quedas a merced del diablo. El diablo no tiene la autorización de Dios, pero tú puedes dársela por medio del pecado. Mi consejo es que nos apartemos lo más que podamos del pecado y abracemos el camino de la obediencia, de la santidad, de la honra a nuestro Dios. Ningún otro consejo te puede ser mejor. El diablo te va a robar, te va a atormentar, no te va a perdonar. Hay 1000 caminos que te llevan al infierno, pero ¿sabes una cosa? No hay un solo camino que te saque de ahí. Por eso Jesús dice, ancho es el camino que te lleva a la perdición, pero estrecho el camino que te lleva a la vida eterna. 1000 caminos, todos los caminos, dice el dicho, te conducen a Roma. 1000 caminos te llevan al infierno, pero ni uno solo te saca de ahí. Insisto en este punto. El pecado le abre la puerta a Satanás y le da el derecho legal que él necesita para ejercer el gran poder que tiene en tu contra, en contra de la persona que le abre la puerta por medio del pecado. Y si a alguien le queda duda, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, antes ustedes eran pecadores empedernidos y como tales obedecían los dictados de Satanás, príncipe del imperio del aire, quien ahora, Satanás, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Más claros, es imposible. Ahora Él está operando en la vida de aquellos que han pecado, que se han rebelado contra el Señor. ¿No acabo de decirles que el pecado le abre la puerta a Satanás? ¿Qué pecado es feo? ¿Qué pecado es feo? Sin embargo, el pecado nos lleva a las manos de Satanás, nos lleva al infierno. El pecado aleja a Dios de nuestra vida, nos quita la bendición del cielo. Por eso el diablo te va a mostrar el principio y te va a hacer creer que no es tan malo, que no son tan profundas las consecuencias. De ninguna manera, hermano, no le
creas al diablo, no le creas. Nuestra conciencia tendría que ser sacudida para que nosotros sintamos lo repugnante que es el pecado. Y lo más preocupante de hoy en día en la iglesia es que nos da más temor la santidad que el pecado. Le tenemos miedo a ser santos cuando deberíamos tenerle miedo al pecado, hermanos. Porque el pecado te abre la puerta a Satanás y aleja a Dios de tu vida. A eso hay que tenerle miedo, no a hacerle santo. Necesito mostrarles la foto una vez más para aquel que todavía está engañado y seducido por el diablo, que cree que tocar en el trabajo lo que no es de uno es algo que no pasa desapercibido, que acostarse con el hombre que no es el esposo pasa desapercibido. Por el amor de Dios, deja el pecado de inmediato, cierra esa puerta, porque el diablo va a aprovechar cualquier oportunidad que le des para pulverizarte. Cerrá ya esa puerta. O dejas que Dios destruya el pecado en tu vida, o el pecado te va a destruir a ti. Por eso el que peca no ora, y el que ora no peca. Estoy convencido que la batalla más grande que tenemos que librar contra el diablo es en el área de la oración. Donde más ataques vas a recibir de parte del diablo no va a ser en la familia, no va a ser en la economía, va a ser en tu devocional, va a ser en tu vida íntima con Dios, va a ser en la vida de oración. Es ahí donde el diablo te va a atacar, porque el que peca no ora y el que ora no peca. En Deuteronomio capítulo 11 hay una relación muy estrecha entre obediencia y bendición. Está tan clara. La enseñanza está tan clara. Dice Deuteronomio 11:11. La tierra que pronto tomarás es una región con lluvias abundantes. Y Jesús le dice al pueblo que va a entrar a la tierra prometida: si obedeces cuidadosamente todos los mandatos, dice todos, si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón, Él mandará lluvias para que puedas juntar la cosecha. Pero ten cuidado, no te alejes del Señor, porque si lo haces, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo. ¿Cuántas personas viven bajo un cielo cerrado? ¿Cuántas familias viven bajo un cielo cerrado? ¿Cuántas iglesias viven bajo un cielo cerrado? El cielo se cierra y ya no hay lluvia a causa de la desobediencia. Dice el texto bíblico: entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. ¿Te das cuenta? La cosecha dependía de la lluvia y las lluvias dependían del tiempo. ¡No! Las cosechas dependían de la lluvia y las lluvias dependían de la obediencia.
Si ellos eran obedientes, entonces Dios abriría los cielos y habría lluvias. Y si hay lluvia, hay cosecha. Si quieres ser productivo para Dios, si quieres rendir una gran cosecha para el Señor, necesitarás lluvia de bendición. Y las lluvias de bendición dependen no de la casualidad, hermano. Dependen de la obediencia. Mientras sigas por el camino de la obediencia, mientras sigas honrando a Dios, mientras sigas por el camino de la santidad, Jesús nos asegura que viviremos bajo cielos abiertos y lluvias de bendición vendrán sobre tu vida, familia, ministerio y trabajo. Esta es la palabra que siembro en tu corazón. No faltarán cosechas, porque no van a faltar lluvias, porque tú obedeces al Señor. Pero si te alejas, Él dejó claro, si te alejas del Señor, entonces el enojo de Dios arderá. Y Él cerrará los cielos y detendrá la lluvia para que no tengas cosecha. ¡Wow! No hay nada que sea tan malo como el pecado. Y no hay una persona que sea tan miserable. Una persona es miserable no porque pierde una fortuna, no porque pierde dinero, no porque pierda una familia. El hombre más miserable es aquel a quien Dios abandonó. La mujer más miserable es aquella a quien Dios abandonó. El pecado aleja a Dios. Y si no, mírelo a Saúl. Mírelo a Sansón. Y mira tantos personajes bíblicos que cedieron ante la mentira del diablo de creer que el pecado es algo que no tiene tantas consecuencias. Por eso mi recomendación, te recomiendo que cuando Dios te hable no lo interrumpas. Escucha. Que cuando Dios te pida algo no protestes. Obedece. Que cuando Dios te empuje no retrocedas. Avanza. Que cuando Dios te llame no lo ignores. Síguelo. Y cuando Dios te prometa algo, mi amigo, mi hermano, cuando Dios te prometa algo, no lo dudes. Solo confía, porque Él nunca falla. Porque Dios nunca falla. Volvamos por un instante a la historia del Gadareno. El hombre tenía 6,000 demonios y vivía aturdido. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Usted cree que el hombre no quería salir de ese estado? Claro que sí. Ese hombre estaba bajo una tortura permanente, como están muchas personas hoy en día. Torturadas por la situación, torturadas por el diablo, torturadas por la adicción. Esas personas quieren salir de ese estado. Quieren salir de la depresión, quieren salir de la droga, quieren salir del alcohol, quieren salir esa persona. Y este hombre que está torturado por 6,000 demonios quiere salir. Él lo intentó todo y la familia lo intentó todo. Y cada vez que pensamos en la historia del Gadareno, pensamos en la fuerza descomunal que él tenía. O pensamos en los 6,000 demonios que tenía dentro. Pero ¿quién piensa en la familia? Pero ¿y cómo, pastor? ¿Tenía familia? Y si Jesús le dijo, ve a tu casa y a tu familia. ¿Alguien alguna vez pensó en la familia? Debe haber sido difícil para la familia. ¿Cómo es difícil para la familia de aquel que está esclavo hoy en día? De aquel que está atormentado por un demonio, por una adicción, o por la depresión, o por lo que sea. Debe ser difícil para la familia. Y la familia hizo todo. Consultó todos los médicos. Gastó todos los ahorros.
y nadie podía ayudarlo. Imagínate lo difícil que debe haber sido para los hijos ir al colegio cada mañana. Los compañeritos se deben haber burlado. Se deben haber burlado sin límites porque el papá de estos está desnudo, vive en el cementerio, vive aullando como un perro rabioso, que nadie sabe qué hacer con él, que nadie puede con él y no saben qué hacer con él, porque lo atan y rompe las cadenas. Era la escoria de la sociedad, el hazmerreír de toda la familia. ¡Qué vergüenza! El padre de estos niños anda desnudo por el cementerio. ¡Está loco! Debe haber sido difícil para esos niños ir al colegio. Pero un día, sin que nadie lo esperara, Jesús hace un viaje solamente. Hace kilómetros, cruza un lago, enfrenta una gran tormenta, pierde días de ministerio. Solamente para ir a rescatar a un hombre que está atormentado por los demonios. Y cuando lo libera, le dice, ve a tu casa y ve a tu familia. Y el hombre hace lo que Jesús le dice y va a la casa. Mi pregunta es, ¿quién le abrió la puerta? Ese día, ¿quién le abrió la puerta? ¿Fue la esposa? ¿Fue la madre? ¿Fueron los hijos? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién lo vio por primera vez en su sano juicio? La última vez que lo vieron estaba deambulando en las cuevas de los cementerios. La última vez que los niños vieron a su padre estaba desnudo. La última vez que la esposa vio a su esposo estaba aullando como un perro. Y ahora alguien abre la puerta. ¿Quién es? ¿Quién abre la puerta? Y ven al hombre. ¿Puedes imaginar el cuadro? Y ven al hombre, imagínate la esposa abriendo la puerta. ¿Y por qué tiene que abrir la puerta si vuelve a su hogar? Es que no tenía nada, ni siquiera la llave de su propio hogar, de lo que algún día había sido su hogar. Ese es el diablo. Pero Dios llegó para liberarlo del tormento del diablo y para restaurar una familia. Y ahí usted lo tiene, el hombre parado en la puerta, bañadito, cambiado vestido, afeitado, perfumado, en su sano juicio y lleno de Dios. El hombre está lleno de Dios porque cuando Jesús lo vuelve a la casa le dice, cuéntale a los tuyos. Pero la Biblia dice que además de contarle a los suyos fue por las 10 ciudades alrededor, hablando acerca de las maravillas de Dios. El hombre estaba lleno de Dios. Imagínate la esposa llevándose la mano a la boca. Para disimular su alegría. Para disimular las lágrimas. No lo esperaban, hermano. Ya no lo esperaba. Para la esposa, su esposo estaba muerto. Ya nadie podía hacer algo por él. A lo mejor hay mujeres acá que sienten lo mismo que esa esposa. Que sienten que perdieron al esposo aunque está vivo. Sienten que lo perdieron. Porque está lejos de Dios, porque está endemoniado o porque está preso de alguna adicción. No lo sé. Pero usted, como esa esposa, cree que su esposo ya no tiene esperanza, ya no lo espera de regreso. Y me imagino a la madre detrás, a la madre del hombre. Está cocinando.
y tiene la olla en sus manos. Y no puede creer lo que está viendo su hijo. El que estaba muerto. El que ya había perdido. Mamá, a lo mejor te sientes así. Y ahí está la madre viendo a su hijo, el que había perdido. Y me imagino los niños entrando del patio porque vienen de jugar. Y ven a su padre en sus cabales, vestido. La última vez lo vieron desnudo. Y ahora los niños ven a papá. Y van a abrazarlo. Qué conmovedor debe haber sido ese cuadro. ¿Por qué pensamos en el endemoniado y pensamos en su fuerza o en sus demonios? Yo pienso en el retorno a casa. Jesús acaba de devolverle un esposo a una esposa. Jesús acaba de devolverle un hijo a una madre. Jesús acaba de devolverle un padre a un hijo. Jesús acaba de restaurar una familia. Es que eso es lo mejor que sabe hacer Él. Es que Él es especialista en restauración. Lo que mejor hace es lo que está haciendo aún hoy en día. Si le permitimos, Él puede hacer lo mismo hoy en día como hizo ese día. Pero ¿sabe lo más conmovedor de todo? Me conmueve esa historia y me conmueve imaginar el retorno a casa. Pero lo que más me conmueve es el amor de Jesús. ¿Qué quiere que le diga? No he dejado de llorar esta semana al imaginar el amor de Jesús. El hombre quiere seguirlo. Le acaban de sacar 6,000 demonios. Lo acaban de liberar de una tortura sin límites. El hombre está cortado. El hombre no tiene vida, no tiene esperanza, no tiene libertad. Alguien le devolvió todo. El hombre quiere seguirlo y Jesús le dice que no. ¿Quién de nosotros no quisiera tener un recurso como ese en el ministerio? ¿Quién de nosotros no quisiera tener en su ministerio evangelístico alguien que cuente desde el púlpito su testimonio? Yo tenía 6,000 demonios, pero ese hombre me liberó. ¿Quién no quisiera tener a alguien así en su iglesia, en su ministerio? Hubiera sido un apoyo muy grande para Jesús, pero Jesús no quiere que venga con Él. Y no es que no lo quiere, es que Jesús está pensando en la familia. No, vuelve a casa porque hay una familia que te está esperando. Porque hay una esposa que espera por ti. Porque hay una mamá que espera por ti. Porque hay niños que están esperando por ti. Vuelve a casa. Qué desinterés el de Jesús. Que Él hace un milagro como ese simplemente por amor. No hay ningún interés de por medio. Y si usted lee todos los evangelios va a ver lo mismo. Que no hay un solo milagro que Jesús haya hecho en beneficio personal. Dímelo. A ver dónde están los teólogos. Que alguien me diga qué milagro hizo Jesús en beneficio personal. No va a encontrar uno en la Biblia. Aún en la hora más oscura Él dijo: puedo pedirle al Padre que envíe 12 legiones de ángeles para que me ayuden, pero aún así Él no lo pide. ¿Qué interés tenía Jesús en convertir el agua en vino en una boda? ¿Qué interés personal podía haber tenido Jesús en resucitar a un niño y devolvérselo a una viuda, a la viuda que vivía en Naín? ¿Qué interés personal podía tener Jesús cuando entra en la sinagoga y hay una mujer que está atada por Satanás por más de una década y Él libera? ¿Qué interés personal puede tener? Y veo a Jesús en este momento un desinterés. Me sigue asombrando el amor de Dios. Y no hice más que arrepentirme delante de Dios. Me dio vergüenza de ser llamado cristiano. Y debería darnos vergüenza a todos, no solo al pastor.
Debería darnos vergüenza a todos que nos dicen que somos cristianos y nos llamamos cristianos. Cristianos fueron llamados por primera vez aquellos que se parecían tanto a Jesús por lo que hacían, por lo que eran, que la gente decían que eran pequeños Cristos. ¿Somos acaso nosotros pequeños Cristos? No tenemos el desinterés que tenía Jesús. Si nosotros no damos puntadas sin hilo, si damos una miserable ofrenda y esperamos que todo el mundo lo sepa, si hacemos un acto de servicio miserable para Dios y esperamos el reconocimiento de inmediato, si no hacemos nada sin medir los beneficios que vamos a tener, si venimos a la iglesia, venimos a la CEI o hacemos algo, prestamos nuestra bicicletita, estamos esperando el reconocimiento del hombre. No hay un desinterés, estamos pensando en qué tajada vamos a tener, en cuáles son los beneficios que vamos a tener de nuestro acto miserable para Dios. ¿De qué pequeños Cristo me hablan? Me avergoncé delante de Dios y deberíamos avergonzarnos todos delante de Dios. Y ahí está Jesús. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Hay una familia que te está esperando. Y sabe una cosa, Jesús fue a buscarlo a un cementerio, como nos buscó a cada uno de nosotros en un cementerio. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él no vino a mejorar el hombre malo y hacer al hombre malo bueno. La Biblia no dice que somos malos, la Biblia dice que estamos muertos. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. No vino Jesús a hacer bueno a los hombres malos, vino a resucitarlo. Y fue al cementerio a resucitar a un endemoniado. Y ha ido al cementerio a buscarnos a cada uno de nosotros. Ese es el Dios de amor del que estoy predicando en esta tarde. El Dios que puede devolver un esposo a una esposa. El Dios que puede devolver un hijo a una madre. El Dios que puede